Es medianoche. Estás acostado en tu cama, con el teléfono en la mano, pasando el dedo por la pantalla sin ningún propósito real. No estás buscando nada en particular. Solo deslizas. Una publicación tras otra. Un video tras otro. Sabes que deberías dormir. Sabes que mañana vas a despertar cansado, irritable, con esa sensación de haber perdido algo que no puedes nombrar. Pero sigues ahí, inmóvil, como si algo invisible te mantuviera atrapado en ese ciclo. Y no es la primera vez. De hecho, es la misma escena que se repite cada noche. El mismo tú. La misma sensación de estar atrapado en una vida que no te pertenece del todo. Como si te estuvieras mirando desde afuera, observando cómo desperdicias el tiempo, pero sin poder detenerte. ¿Reconoces esa sensación? Aquí está la pregunta que probablemente nunca te has hecho en voz alta. ¿En qué momento dejaste de confiar en ti mismo? No me refiero a confianza en tus habilidades. Me refiero a esa confianza básica, silenciosa, de que cuando te dices a ti mismo voy a hacer esto, realmente lo haces. Esa confianza desapareció. Y con ella, desapareció algo más profundo, tu capacidad de cambiar. La mayoría de las personas cree que el problema es la falta de motivación, que si tan solo tuvieran más energía, más disciplina, más fuerza de voluntad, entonces sí podrían cambiar. Por eso consumen contenido motivacional, por eso hacen listas de propósitos, por eso prometen que esta vez sí va a ser diferente. Pero eso está completamente equivocado. No es falta de motivación, no es falta de disciplina, no es que seas débil o que no sepas lo que tienes que hacer. El problema es mucho más profundo, mucho más invisible. El problema es que tu mente está operando desde un estado que hace imposible el cambio. No importa cuántos videos veas, cuántos libros leas, cuántas veces te repitas que vas a empezar mañana. Mientras sigas operando desde ese estado mental, nada va a cambiar. Y ese estado tiene un nombre. Existe un punto invisible, un umbral psicológico que separa dos versiones de ti mismo. Llamémoslo el punto de quiebre interno. No es algo que puedas medir. No es algo que aparezca en una aplicación. Es un estado mental, una forma de relacionarte contigo mismo y con el mundo. Antes de cruzar ese umbral, vives en modo supervivencia emocional. Reaccionas. Te dispersas. Te saboteas. Tomas decisiones desde el miedo, desde la urgencia, desde la necesidad de alivio inmediato. Tu mente busca constantemente algo que la calme. Una distracción, una validación, un escape. Pero cuando cruzas ese umbral, algo cambia. No es que tu vida externa se transforme de un día para otro, es que tú dejas de ser el mismo. Y cuando tú cambias, todo lo demás empieza a cambiar también. Piensa en esto como si tu mente fuera un avión en piloto automático. El piloto automático está diseñado para mantenerte seguro, para evitar riesgos, para que repitas lo que ya conoces. Por eso, cada vez que intentas algo nuevo, cada vez que te exiges un poco más, el piloto automático te jala de vuelta. Te susurra, mejor mañana. Esto es demasiado difícil. No estás listo. ¿Y si fallas? Y tú obedeces. No porque seas débil, sino porque confundiste la voz del piloto automático con tu propia voz. Confundiste tus impulsos con tus decisiones. Confundiste reaccionar con elegir. El punto de quiebre interno es el momento en que apagas ese piloto automático. No para siempre, no de forma perfecta, pero lo suficiente como para que, por primera vez en mucho tiempo, vuelvas a tomar el control. Antes de cruzar ese umbral, tu mente funciona de una forma muy específica. Vive en constante ruido. Siempre hay algo que te distrae, algo que te preocupa, algo que te saca del presente. Tus pensamientos se mueven en círculos. Das vueltas sobre los mismos problemas, las mismas dudas, los mismos miedos. Pero nunca resuelves nada. Solo rumias. Tus decisiones no están basadas en lo que realmente quieres. Están basadas en lo que te hace sentir menos ansioso en ese momento. Por eso eliges la distracción en lugar del trabajo. Por eso pospones lo importante. Por eso dices que sí cuando querías decir no. Porque tu cerebro está buscando alivio, no crecimiento. Y lo peor de todo es que empiezas a construir una identidad alrededor de esa versión de ti. Te convences de que así eres, que eres alguien que procrastina,
que eres alguien inconstante, que eres alguien que empieza cosas pero no las termina. Y esa identidad se convierte en una prisión invisible, porque no solo afecta lo que haces, afecta cómo te ves a ti mismo, afecta tu energía, afecta tu relación con el tiempo, afecta tu capacidad de imaginar un futuro diferente. Empiezas a creer que tu vida es así porque tú eres así. Y si tú eres así, entonces no hay nada que hacer. Esa es la trampa. Ahora imagina esto. Tu vida externa sigue siendo exactamente la misma. Mismo trabajo, misma casa, mismas responsabilidades. Pero algo dentro de ti es completamente diferente. Hay menos ruido mental. Cuando te sientas a trabajar, puedes enfocarte. No perfectamente, pero sí de forma sostenida. Cuando aparece una distracción, la notas. Y en lugar de seguirla automáticamente, eliges qué hacer con ella. A veces cedes, pero muchas veces no. Y esa pequeña elección, repetida una y otra vez, empieza a cambiar quién eres. Tu relación con la incomodidad cambia. Antes, cualquier sensación desagradable era una alarma. Tu mente corría a buscar una salida. El teléfono, la comida, una conversación, cualquier cosa que detuviera esa sensación. Pero ahora puedes quedarte ahí. Puedes sentir la ansiedad, el aburrimiento, la frustración y no colapsar. No necesitas huir de ti mismo. Tus decisiones empiezan a alinearse con lo que realmente quieres, no solo con lo que te calma temporalmente. Dices no a cosas que antes aceptabas por miedo a decepcionar. Dices sí a cosas que te asustan, pero que sabes que te van a hacer crecer. Y cada vez que eliges conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente, refuerzas una nueva identidad. Empiezas a verte a ti mismo como alguien que puede, no como alguien perfecto, no como alguien invencible, sino como alguien que, a pesar del miedo, a pesar de la duda, puede elegir. Y esa es la diferencia que cambia todo. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Esto no es sobre hacer más. Es sobre convertirte en alguien diferente. Puedes llenar tu día de rutinas, de hábitos, de listas de tareas. Puedes levantarte temprano, hacer ejercicio, leer libros, meditar. Pero si lo haces desde la misma identidad, desde la misma mente reactiva, todo eso se va a derrumbar, porque estás intentando construir una nueva vida con los mismos patrones mentales que crearon la vida que tienes ahora. La transformación real no empieza con la acción, empieza con la forma en que te percibes a ti mismo. Cuando alguien que se ve a sí mismo como indisciplinado intenta ser disciplinado, está en una batalla constante. Cada acción es un esfuerzo. Cada día es una lucha, porque su identidad no está alineada con su comportamiento. Pero cuando alguien cambia su identidad, cuando empieza a verse a sí mismo como alguien capaz de sostener sus decisiones, la disciplina deja de ser un esfuerzo. Se convierte en algo natural. No es que no haya resistencia, no es que sea fácil, pero la fricción interna disminuye, porque ya no estás peleando contra ti mismo. Estás actuando desde quién eres, no desde quién crees que deberías ser. Y esa es la clave. El autocontrol no nace de la fuerza de voluntad, nace de la autoconciencia. Cuando te conoces lo suficiente como para ver tus patrones, tus trampas mentales, tus mecanismos de escape, entonces puedes elegir. No siempre, no perfectamente, pero lo suficiente. Déjame mostrarte cómo se ve esto en la vida real. Supón que estás trabajando en algo importante. De pronto, sientes una incomodidad vaga. No es hambre, no es cansancio, es solo incomodidad. Tu mente, operando en piloto automático, busca inmediatamente una salida. Abres una nueva pestaña. Revisas las redes sociales. Buscas algo, cualquier cosa, que haga desaparecer esa sensación. Ahora imagina la misma situación, pero desde el otro lado del umbral. Sientes la incomodidad, pero esta vez, en lugar de reaccionar, te detienes. Te preguntas, ¿qué es esto realmente? No lo juzgas, solo lo observas. Y te das cuenta de que no es una emergencia. Es solo tu mente resistiéndose al esfuerzo. Entonces respiras y eliges continuar, no porque seas fuerte, sino porque ya no confundes un impulso con una orden.
Otro ejemplo. Estás en una conversación incómoda. Alguien te critica. Antes, tu mente se activaba instantáneamente. Te ponías a la defensiva, interrumpías, justificabas, o tal vez te cerrabas, dejabas de hablar, te ibas. Pero desde el otro lado del umbral, puedes notar esa reacción sin ser arrastrado por ella. Puedes sentir la incomodidad, el impulso de defenderte, y aún así elegir escuchar. Elegir respirar. Elegir responder en lugar de reaccionar. ¿Ves la diferencia? No es que la situación haya cambiado, es que tú cambiaste. Y cuando tú cambias, todo cambia. Esto se aplica a cada área de tu vida. Foco. Antes, tu atención saltaba de una cosa a otra. Intentabas concentrarte, pero cualquier notificación, cualquier pensamiento aleatorio, te sacaba del camino. Ahora, puedes notar cuando tu mente se dispersa, y en lugar de seguirla, la traes de vuelta. No siempre, pero más seguido. Relaciones. Antes, reaccionabas. Alguien decía algo que te molestaba y respondías desde la emoción, desde la herida. Ahora, puedes crear un espacio entre lo que sientes y lo que dices. Puedes elegir cómo responder. Puedes proteger tus relaciones en lugar de sabotearlas. Trabajo. Antes, esperabas sentirte motivado para empezar. Y como la motivación nunca llegaba, posponías. Ahora entiendes que la motivación es una consecuencia, no un requisito. Empiezas aunque no tengas ganas. Y después de empezar, la motivación aparece. Disciplina. Antes, cada promesa que te hacías a ti mismo era una moneda al aire. Tal vez la cumplías, tal vez no. Dependía de cómo te sintieras. Ahora cuando decides algo, lo sostienes. No porque seas perfecto, sino porque dejaste de negociar contigo mismo cada 5 minutos. Autovaloración. Antes, tu valor dependía de lo que lograras, de lo que otros pensaran, de cómo te comparabas. Ahora, tu valor es algo que no está en negociación. Fallas, cometes errores, pero eso no cambia quién eres, solo cambia lo que aprendes. Cada una de estas transformaciones es el mismo patrón. Antes, reaccionabas. Ahora, eliges. Y esa elección, repetida miles de veces, construye una vida completamente diferente. Pero hay algo que necesitas saber. Muchas personas llegan a este punto. Cruzan el umbral, empiezan a cambiar. Sienten esa claridad, esa sensación de control, esa calma interna. Y luego, sin darse cuenta, regresan. No porque sean débiles, sino porque el cambio interno asusta. Porque la nueva versión de ti mismo exige más. Exige responsabilidad. Exige que dejes de culpar a las circunstancias. Exige que enfrentes la incomodidad de crecer. Y tu mente, que todavía recuerda la comodidad de la vieja versión, te jala de vuelta. Te dice, esto es demasiado. Mejor vuelve a lo que conoces. Total, no estaba tan mal. Y regresas. Regresas a la distracción. Regresas a la postergación. Regresas a la versión de ti que prometiste dejar atrás. No de golpe. Poco a poco. Un día a la vez. Hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que estás exactamente donde empezaste. Por eso es tan importante entender esto. La conciencia sin sostén se convierte en frustración. No basta con ver el patrón. Tienes que sostener el cambio. Tienes que volver una y otra vez, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando sea difícil, incluso cuando tu mente te suplique que pares. Hay algo extraño en el tiempo. Pasa despacio cuando estamos esperando, pero pasa rápido cuando miramos atrás. Dentro de 5 años, vas a mirar hacia atrás y vas a ver este momento, este día, esta decisión, y te vas a preguntar, ¿por qué esperé tanto? No porque los cambios que necesitabas hacer fueran imposibles, sino porque los posponías, porque esperabas el momento perfecto, porque te decías que mañana ibas a empezar, porque confundiste pensar en cambiar con cambiar realmente. El tiempo no espera, no negocia, no te da una segunda oportunidad solo porque te arrepientes. Simplemente pasa, y mientras pasa, o te transformas, o te quedas atrapado en la misma versión de ti mismo que ya conoces. Aquí está la verdad incómoda. Nadie va a venir a salvarte.
No hay un momento mágico en el que todo se alinea y el cambio se vuelve fácil. No hay una revelación externa que te transforme. Solo hay tú. Tú y la decisión de cruzar ese umbral, de apagar el piloto automático, de dejar de reaccionar y empezar a elegir. Y esa decisión no se toma una sola vez. Se toma cada día, cada hora. Cada vez que tu mente te pide que regreses a lo conocido. Cada vez que sientes la incomodidad de crecer y tienes que elegir si la enfrentas o la evitas. La mayoría de las personas nunca cruza ese umbral. No porque no puedan, sino porque no quieren pagar el precio. El precio de la incomodidad. El precio de la responsabilidad. El precio de dejar de ser quien eran para convertirse en quien pueden ser. Pero tú no eres la mayoría de las personas. Si estás aquí, si llegaste hasta este punto, es porque hay algo en ti que sabe que esto es cierto, algo que sabe que puedes más, algo que ya está cansado de vivir en piloto automático. Ese algo es tu conciencia, y cuando la escuchas, cuando la sostienes, cuando eliges desde ella en lugar de desde el miedo, todo empieza a cambiar. No de golpe, no de forma perfecta, pero sí de forma real. El umbral está frente a ti, siempre lo ha estado. La pregunta nunca fue si puedes cruzarlo. La pregunta es si lo vas a hacer.